Entramos en la recta, estamos a un poquito menos de un mes de las elecciones y como siempre lo tenemos acostumbrados aquí en FM de la Ciudad, siempre todos los candidatos o precandidatos, como fueron en las PASO, tienen su lugar aquí en la radio. En este caso vamos a estar hablando con la candidata a diputado provincial por por un Santiago obrero. Hablamos de la señora, ¿cómo va a decir, cómo le digo? Andrea Cruz. Andrea, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, me halago que me diga señorita, pero soy señora. Señora. Alguna vez dije, señorita o futura ex de, ¿cómo va a decir? Chiste, nada más, no se ofenda nada. No me ofendo. Muy bien. Bueno, gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes, gracias por recibirnos y gracias por brindarnos este espacio que muchas veces a los partidos de izquierda, una ideología de izquierda, es cuando nos cuesta tener este tipo de acercamiento a la población a través de los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo te estás preparando vos y todo tu equipo para el próximo 14 de noviembre? Nosotros nos estamos preparando de una manera intensa, ya que en muchos lugares nosotros nos presentamos en estas elecciones a nivel nacional en 3 ciudades o 3 provincias del país, donde hemos pasado a las PASO, y una de esas es Santiago del Estero. Y es la única fuerza de izquierda que aquí ha pasado a las PASO, pero no es la elección en sí, sino el escenario que se ha planteado después de las PASO. El escenario de crisis, de gabinete, hemos sufrido un gran cambio. Para nosotros hasta si hablamos de conceptos históricos, lo planteamos dentro de un protogolpe. Un golpe en donde la cuestión que Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que designar un gabinete para el presidente y cómo plantear una política de aquí a noviembre, y esa política va a dar resultados porque ahora directamente ya están hablando de un gobierno de unidad nacional, un gobierno de coalición, una coalición conjunto por el cambio, en donde dicen que había grieta, pero ahora esa grieta está desapareciendo. Esta grieta está desapareciendo porque se plantea principalmente una gran devaluación, equiparar todos los dólares que tenemos al dólar blue. Esa es la devaluación. Luego tenemos esta inflación que no para, y si hay una devaluación, mucho menos va a parar. Si ahora nomás hemos tenido un 3,5% de inflación, en el año un 50% de inflación, pero en los alimentos ha habido una inflación de un 25% más, el bolsillo de los trabajadores está muy golpeado con la inflación y mucho más con la devaluación. Ya se habían planteado tarifazos para fin de año en luz, gas, etcétera, que con la devaluación del peso vamos a sufrir muchísimo más. Entonces, el gobierno, tanto nacional y el provincial, que ha caído más de 20 puntos, o 20 puntos exactamente si comparamos elección nacional con elección nacional, vemos que aquí se están tirando manotazos de ahogado de cómo recuperar esos votos. Entonces a nosotros nos han tirado, como empleada pública hablo, como una de profesora, nos han tirado un bono que muchos decían, pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, esa frase pega perfecto, porque en realidad el bono tendría que ser incorporado al salario básico, y ese salario básico, el salario básico que hoy tenemos los docentes de 17.000 pesos, y de bolsillo cobramos 34.000, lo que se ha pactado a nivel nacional, con 30.000 ni siquiera alcanzaríamos a tener una canasta básica que hoy está a 70.000, y la canasta familiar está rondando los 140.000 pesos, hablo de 4 personas nomás. Entonces, este escenario convulsivo es el que nosotros venimos a plantear desde el Partido por un Santiago Obrero, lista 211, y en el que vamos a alertar a la población cómo seguimos, cómo nos paramos, porque las elecciones en sí, para nosotros, no son una salida, pero no queda como un eslogan. No es una salida las elecciones. No, eso ya lo sabemos,
que no es una, porque por ahí, vos fíjate que después de Cristina viene el macrismo y era una salida para el sector capitalista, para el sector empresarial. Y Macri ha derrochado dinero, etcétera, etcétera, todo lo que ha hecho y en 4 años ha hecho mucho más que muchos otros antes, que ya nos venían hundiendo. Entonces, la cuestión que ahora ya no es una salida ni siquiera para ellos, porque se está planteando ese gobierno de coalición, como te digo, y lo está llamando Massa. Entonces, ese gobierno también va a pasar ahora subsistir a las PASO. Ha pasado a las PASO, subsistir a las PASO, va a pasar las elecciones generales. ¿Cómo llegamos a diciembre? Entonces ahí venimos con una propuesta que llamamos a todos los sectores, porque sí, las elecciones no dicen. ¿Cuáles son las principales propuestas o proyectos desde el partido? Bueno, nosotros en un principio, si vamos por propuestas en sí mismas, primero, como te decía, planteamos que las elecciones no son una salida ahora para los trabajadores, ni siquiera para la clase capitalista, pero nosotros queremos que la discusión y la salida propia de los trabajadores se la discuta en un congreso de trabajadores, con todo, porque yo puedo llevar un proyecto a la Cámara de Diputados en donde hay todos una oposición, me ha tocado estarlo, 1 contra 39, y a mí me decían, recuerdo un diputado que ya ha fallecido, en la Cámara de Diputados, estás loca cuando planteas un salario acorde a la canasta familiar, ¿no? Estás loco que un diputado cobre tanto y un trabajador cobre nada, porque no llegamos a fin de mes. Entonces, la cuestión no es una locura, sino es una realidad. Y esa realidad es la que vivimos los trabajadores. Y al mismo tiempo, esta discusión la tenemos que debatir entre los trabajadores en un congreso, por eso estamos llamando a todas las fuerzas, a todos los sindicatos, a todos los organismos sociales de derechos humanos, a debatir una salida propia de los trabajadores. Y ustedes han visto ayer, antes de ayer era que no, lo de la CGT, que sí, han preferido poner una marcha, un canto, y encima destruir todo lo que habían hecho, lo de la marcha de las piedras por las muertes del COVID, que hablar en sí, ni siquiera oradores. Entonces, una debacle total. Entonces, nosotros vemos que los sindicatos tampoco representan a los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que ser nuestra voz, porque nuestra voz está callada la del voz de los trabajadores. Y al mismo tiempo, nosotros, ¿qué proponemos aquí? Un salario acorde a la canasta familiar. Ese salario, como te decía, para 4 personas, si tienen más hijos, tienen que cobrar más, por supuesto, pero que rondan los 140.000 pesos, pero para eso tenemos que crear fuentes de trabajo como una bolsa de trabajo, que en donde las obras públicas es la principal inversión, y destinar ese dinero que nosotros estamos diciendo, vamos a ver cómo pactamos con el fondo y tenemos que pagar hasta fin de año todo lo pactado, pero también tenemos que ver que esta situación explosiva de la Argentina, el hambre, apremia. Aquí tenemos un 50% de subversión, 6 de cada 10 niños es pobre. Entonces tenemos que ir a atacar principalmente esa miseria social en que nos ha dejado este gobierno. ¿Y cuál crees que es el camino para generar fuentes de trabajo? Principalmente, como te decía, la inversión de obras públicas. Por ejemplo, darle una vivienda, la creación de viviendas populares. Hay mucha gente, porque esta pandemia no se hubiera expandido si la gente no hubiera vivido así nada. Entonces, mi hija viene con el novio, tiene hijos, y ellos tienen la otra también, todos viven en una sola casa. Así todos se han contagiado, y así ha habido muchas muertes. Entonces, ese hacinamiento ha sido que también. Entonces, eso no es propio de la pandemia, sino que de todos los gobiernos que han venido pasando y no han resuelto el problema de vivienda. Por ejemplo, y aquí en Santiago lo vemos. Y también la falta de agua en el interior de la provincia, que hay muchos cortes y la gente sale a pedir agua en cortes de ruta, ¿no?
Entonces vemos que esa necesidad está latente, más en una pandemia. Imagínate si sacan un elemento tan vital que no solamente alcohol, sino que necesitas agua y jabón para contrarrestar el virus. Entonces aquí no es que la pandemia ha causado todo esto, sino que la pandemia ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Y a nivel nacional, Andrea, hemos visto que en estas últimas elecciones, en este último tiempo, es como que el Frente de Izquierda ha ido cada vez evolucionando y ha ido consiguiendo más votos y que a mucha gente ha sorprendido y hoy se está convirtiendo en una fuerza muy importante. Estamos hablando a nivel país. A nivel general. ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, la izquierda en sí, me voy a diferenciar ahí poquito, porque dentro del Frente de Izquierda, nosotros no han querido hacer alianza con nosotros. El Frente de Izquierda decía, no queremos ir a las PASO, y después ha hecho una interna entre ellos, cuando nosotros, desde el Partido por un Santiago Obrero, a nivel nacional, política obrera, directamente nos han llamado a que no quieren que integremos el Frente de Izquierda. Pero la izquierda en sí ha tomado otro rumbo, y vos lo vas a ver en cada sector dentro de lo que es el sindicalismo. En las últimas elecciones han estado, por la pandemia no se ha llamado a elecciones en sindicato y gremio, y hay muchos trabajadores y delegados gremiales que ya no responden a las cabezas de sindicatos, de los gordos sindicales, por decirlo así, sino que son nuevas generaciones de luchadores combativos. Y esos se han ido gestando en todo este proceso. Entonces eso también ha permitido que la izquierda avance. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay asambleas del Citrus en Tucumán que más de 200 personas se reúnen a debatir una salida. Entonces, y eso no es que lo hemos provocado, ha sido provocado por nosotros, que tenemos una ideología de izquierda, sino que directamente sale de los trabajadores esa de debatir su situación, de debatir una salida propia de ellos. Entonces me parece que hemos creado una conciencia, y por eso en esta situación es que la izquierda en sí ha crecido. En Salta, por ejemplo, se presentan 2 partidos de izquierda a nivel nacional. Y aquí en Santiago, bueno, nosotros hemos quedado, después de las PASO, en Partido por un Santiago Obrero, como te decía, lista 211, en donde nosotros nos presentamos como una alternativa propia de los trabajadores, y como te decía, está silenciada la voz. Entonces, nosotros queremos que esa voz se escuche, y esa voz que salga a debatir y a pelear por las reivindicaciones. Mañana, por ejemplo, tenemos una marcha del Polo Obrero, somos la tendencia en la izquierda, eso así